Ok. Ok. Para este primer capítulo voy a usar la nueva traducción viviente. Lucas, acordemos que en orden, el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. El último que se escribió fue de Juan. Y hay un poco de discusión si se escribió primero el de Mateo o el de Lucas, pero aparentemente Mateo se escribió antes que Lucas, ¿ya? Aparentemente. Entonces, este sería el tercer evangelio de los 4 que tenemos. Pero vamos a darnos cuenta de un detalle acá. Dice acá, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. En otras traducciones, muchas personas han escrito un relato de los hechos. O sea, hay las dos cosas. Y por eso había un montón de evangelios. Ok, ¿evangelio qué significa? Evangelio significa buena nueva. No es una forma literaria, no. Es sencillamente le estamos transmitiendo la buena nueva de que Jesús vino a la tierra y ha muerto, y ha dado su vida por nosotros y nos ha salvado, ¿sí? Las buenas nuevas del venida del Mesías. Eso significa evangelio. Aunque entonces, Lucas, recordemos que Lucas es médico, ¿sí? Griego, no es judío, entonces tiene un enfoque diferente al de Mateo, al de Marcos, que son judíos, y al de Juan, que son judíos. O sea, su forma de describir las cosas depende de su background griego. Lucas fue discípulo, Lucas fue discípulo de Pablo, directo. Entonces vamos a ver cómo tiene esa inclinación para explicar del estilo que Pablo explicaba. Y luego sigue el libro de Hechos, que en el libro de Hechos, que ya también lo hemos revisado, es la narración después también hecha por Lucas. Ok, entonces regresamos. Versículo 1. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, que lo hemos visto, que han sido testigos. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, que fueron los primeros discípulos. ¿Sí? Y en la otra traducción dice, personas que desde el principio fueron siervos de la palabra. O sea, que estuvieron encargados por Jesús para transmitir la palabra. Los apóstoles y los primeros discípulos. ¿Correcto? Ok. Informes que circulan entre nosotros. Los informes circulan oralmente y por escrito. Por eso le digo, había ya varios evangelios, algunos con unos pedacitos, otros más extensos, ¿no? O sea, había ya una cierta información. Y Lucas hace eso. Dice ahora lo siguiente, el versículo 3. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad, de la verdad, de todo lo que te han enseñado. Ok. Entonces, este evangelio está dirigido a una persona, ojo, a Teófilo, que es otro griego. Excelentísimo, obviamente se lo pasaron a todo el mundo, pero es una persona importante a quien Lucas dedica este evangelio. Y miren que dice que se puso a investigar con esmero. Este es un evangelio el más detallado, el más ordenado. Tiene un orden mucho más claro que los otros evangelios. Los evangelios pueden saltar de un lado para otro. Vamos a ver en el evangelio de Juan que tiene unos cuantos capítulos cortos y después casi todo el resto son la última semana de la vida de Jesús. La última semana, casi todo el evangelio. Y no cuenta tanto el resto. Acá sí se cuenta mucho más. ¿Sí? Entonces, Lucas va a recibir información. Por eso encontramos en el Evangelio de Lucas porciones que no se mencionan en ninguno de los otros 3 evangelios. Sobre todo lo que vamos a ver ahora en capítulo 1 y 2. Okay. Karen levantó la mano, por si acaso. Sí, Karen, ¿no te he visto? Ya te quería preguntar, solamente para reafirmar. Entonces, Lucas no estuvo en el tiempo Jesús, él se recopiló todo después, ¿cierto? Correcto. Ok, él no es un testigo directo, sino lo que hizo fue buscar a esos testigos directos y recopilar información a partir de ellos. Fue un cronista. Correcto. Pero un cronista no de lo que había escuchado, sino fue a buscar a los mismos testigos. Por eso la primera parte pareciera que fuera que habló con María, la madre de Jesús, y ella le dio la información por la forma como lo relata, ¿sí? Por los detalles que lo relata también. Ok.
¿Pero para qué dice? Para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Porque lo que está diciendo Lucas es, me he tomado el trabajo de verificar toda esta información de parte de las personas que han vivido el hecho. O sea, un fiscal, un policía investigador, ¿no? Pero sobre el hecho de Jesús. ¿Ok? Aclarado eso, seguimos. Entonces empieza a contar la historia desde antes de Jesús, desde la venida y el planteamiento para que venga Juan el Bautista y luego Cristo. Va a hacerlo en orden. Ok, entonces relata, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Herodes fue rey de Judea, ¿no? Era miembro del grupo sacerdotal de Abías. Ok, los judíos, los sacerdotes, tenían grupos. Cada grupo tenía turnos. El turno 1 tenía tal, el turno 2 tal grupo, el turno Abías tenía un turno. Eran por turnos, les tocaba presentarse y hacer su trabajo en el templo. Y tenían 2 turnos anuales y un turno especial para ciertas fiestas en que iban todos. Pero anualmente tenían 2 turnos que eran de 2 semanas aproximadamente, ¿ya? Entonces, él era de la orden de Abías, significa del grupo de Abías. Y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón, porque todos los sacerdotes eran de la familia de Aarón. Si no eran de la familia de Aarón, no podían ser sacerdotes, era la costumbre. Ok. Zacarías y Elizabeth, marido y mujer, eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. En este caso, Dios escogió para Juan el Bautista personas que estaban muy dentro del judaísmo, muy dentro de la religión, muy cumplidores de la ley, o sea, escogió, digamos, los mejores representantes del Antiguo Testamento, no porque fueran líderes grandes, no, sino sencillamente porque cumplían la ley y estaban dentro de lo que había mandado toda la ley mosaica, ¿correcto? Ya. No tenían hijos, versículo 7, porque Elizabeth no podía quedar embarazada, o sea, Elizabeth era estéril. Y los dos eran ya muy ancianos, en otra dicen eran de edad avanzada. Eran personas mayores, que ya le había pasado la regla, ya le había pasado la menopausia y todo, ¿no? Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. Por el cierto día, obviamente era en el turno de Abías, que era su grupo, no era que podía ir cualquier otro día, era en esos días, en esas 2 semanas. O sea, cierto día en que le tocaba su turno, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era de costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Vamos a aclarar una cosita. El templo tenía una zona externa, que era para que todo el pueblo pudiera entrar, una zona más externa, que era para los gentiles, y 2 partes dentro mismo del templo. Una se llamaba el Santo y otra se llamaba el lugar santo, otro lugar santísimo. Al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, que no era Zacarías. Y eso se entraba una vez al año nada más. Al lugar santo, que es donde se quemaba el incienso, ahí por turno, como dice, se sorteaban y del grupo de Abías, uno cada día le tocaba quemar el incienso. Y le tocó ese día a Zacarías, ¿no? De eso se trata. Versículo 11. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, esa traducción de santuario no es la adecuada, en el lugar santo, no en el lugar santísimo, para entenderlo mejor, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. El altar del incienso está dentro del lugar santo, no el lugar santísimo. Entonces lo veo y se asustó. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó. En otra parte dice, tuvo miedo, le entró pánico y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Dios ha oído tu oración. En otra dice, Dios ha respondido tu oración. O sea, la oración que está ya la respondió, pero todavía no estaba Elizabeth embarazada, por si acaso. Entonces, en los tiempos de Dios, Dios puede decirte sí, no, espera. Te dijo no es no, te dijo espera, es que ya te lo va a dar, pero en su momento, ¿correcto? Entonces, repito, Dios ha oído tu oración, ha escuchado tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y lo llamarás Juan.
tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Está hablando sencillamente que va a ser algo gozoso, que muchas personas van a estar ahí, y que ese momento de su nacimiento va a ser un momento de mucho gozo para muchas personas. Como fue después, vamos a verlo cuando lleguemos a ese punto. 15, porque él, el niño, será grande, o sea, será algo importante a los ojos del Señor. No necesariamente en el mundo, pero a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. En otras traducciones dice no beberá vino ni sidra, en otras no beberá vino ni cerveza. Al final, cualquier bebida alcohólica. Ahora, ¿los judíos tomaban vino? Sí, todo el tiempo. Para algunas personas hay lo que se llama el voto del nazareato. Eran personas que hacían el voto y que no se cortaban el pelo ni se afeitaban, ¿sí? Y no podían tomar ningún tipo de bebida alcohólica. Era un voto especial que alguien hacía para un llamamiento especial, pero no era la mayoría, no eran los sacerdotes los que hacían eso, no. Eran ciertas personas en específico y que se vio en todo el Antiguo Testamento, se llama voto de nazareato. Hay gente que dice, sí, Jesús hizo el voto de nazareato. Mentira, porque Jesús tomaba vino. Lo dice bien claro. Así que nada que ver, él no era nazareo. Lo fue Juan el Bautista. Ok. Y dice, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. El dato interesante ahí es que dice, o aún desde su nacimiento. Pero cuando vamos a leer después, vamos a darnos cuenta, cuando lo leamos, lo vamos a leer en el siguiente capítulo, cómo se manifestó ese Espíritu Santo antes de su nacimiento. No voy a entrar acá para explicarlo después. 16. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Fíjense que no dice judíos. La palabra judío ahora nosotros lo usamos para el pueblo judío, pero en realidad la palabra judío es solamente para los descendientes de Judá. Pero en ese momento, los que eran del pueblo de Judá eran de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Leví y algunos de otras tribus. O sea, en realidad israelitas de Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. De Jacob vinieron las 12 tribus y a él Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces todos sus hijos son israelitas. Entonces, ¿para quién está dando el mensaje? Para todos los hijos, no para un grupito. Por eso llaman, hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. O sea, vuelvan a Él y no estén perdidos, ¿no? Ok. 17. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten las sabidurías de los justos. Ok, entonces está anunciando su trabajo de Juan. Primero, espíritu y poder de Elías. Acá hay todo un asunto de discusión teológica enorme. Mucha gente dice, y es probable, pero no podemos poner nuestra mano en el fuego, que como Elías no murió, si ustedes recuerdan la historia, hay dos personas que no murieron en la Biblia. Uno fue Enoc, que estaba caminando con Dios y como lo seguía a Dios a todas partes, cuando Dios se elevó, se fue con él y nunca regresó. Y el otro fue Elías, que en un momento dado, él estaba vivo, ¿no? Y viene un carro de fuego, una nave voladora, y lo recoge y se lo lleva vivo. O sea, son las dos personas que no tienen una muerte física, nadie más. Son los dos únicos. Bueno, y hay gente que dice, bueno, pues como no murió, puede venir en el cuerpo de Elías. La verdad es una suposición, pero dice, y viene con el espíritu y el poder de Elías, o sea, con la misma unción, podría traducirse también. Esto hay muchas discusiones al respecto. Podemos decir que vino con el mismo ungimiento de Elías, ya sea que Elías vino como cuerpo o la unción, al final la unción de Elías estaba en él. Y Elías, pues, fue uno de los profetas con más señales que hubo del Antiguo Testamento, ¿no? El que tuvo más señales en realidad fue Eliseo, que fue discípulo de Elías. Pero bueno. Doble, 14. ¿Sí? Tuvo 14, Eliseo, y Elías tuvo Así es, 7. así es, correcto. Pero claro, Elías tuvo que hizo caer fuego del cielo, quemando, dejó que no hubo lluvia por 3 años. Hubo muchas señales que hizo Elías. Okay.
Pero ¿para qué es esto que viene? ¿En qué espíritu? Para preparar a la gente para la venida del Señor. O sea, para preparar el corazón. La persona es como empezó como la tierra, le sacas las piedras, la pones, ¿cómo se llama? La remueves, echas fertilizante, echas agüita, la preparas para que venga la semilla. ¿Qué es la semilla? Es Jesús, que entra en la vida, ¿no? O sea, preparar la venida del Señor. O sea, para que la gente esté dispuesta a recibirlo. Tanto es así que cuando Jesús viene y hace el bautismo, ¿no es cierto?, con él, y viene el Espíritu Santo y todo, Juan le dice a dos de ellos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esos dos discípulos de Juan se fueron inmediatamente con Jesús. O sea, Juan con esas palabras a dos de sus discípulos los mandó con Jesús inmediatamente. Entonces está preparando la gente para venir al Señor, de múltiples formas. Acuérdense que Juan hizo el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio. Estoy haciendo mal, ya no quiero. Entonces preparo mi corazón para dándome cuenta que estoy mal para poder recibir el bien, ¿no? Ok. ¿Qué dice ahí? Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Como que los padres a los hijos. Quiere decir que los padres, inclinar su corazón, es que van a buscar entrenar, guiar, hacer crecer a sus hijos. O sea, amor, igual que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, hace que nosotros mismos también tengamos el mismo espíritu de Dios y amemos a lo que son nuestros hijos, ya sea físicos o espirituales, para guiarlos allá, ¿ya? En las otras traducciones no dice nada en especial, solamente eso. Y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. O sea, va a ayudar a cambiar los corazones. O sea, ¿qué cosa dijo Juan? Preparar el camino del Señor. Para eso vino. Ese era todo. Ok, entonces Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurriera esto? En otra traducción es, ¿qué señal me vas a dar de esto? Yo ya soy muy anciano, soy mayor, mi esposa también es de edad avanzada. ¿Cómo va a poder pasar esto? Esto es imposible físicamente. ¿Sí? ¿Qué señal me vas a dar para que esto ocurra? Se le apareció un ángel en el lugar santo, ¿sí? Que no podía entrar por ninguna otra parte. Alrededor del lugar santo estaban sacerdotes cuidando. Era imposible que entrara alguien. Si alguien se aparece, es un ser espiritual. Y en el lugar santo de Dios solamente se puede aparecer un ángel, no se puede aparecer un demonio. Pero aún así, pues, ¿no? El otro dice, bueno, muéstrame una señal. Ok. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel. Gabriel se empieza a aparecer recién acá. Antes el que se le aparecía a los judíos, a los israelitas, era Miguel. Por eso conocemos a Miguel y a Gabriel. Gabriel comienza en el Nuevo Testamento sus manifestaciones. No se lo ve en otro momento. ¿Ya? Yo soy Gabriel. Estoy en la presencia mismo de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Está diciendo, oye, yo estoy hablando de parte de Elohim, de Jehová. No vengo así en mi nombre. ¿Ves esta manifestación? ¿La crees o no? ¿No? O sea, oye, despierta, ¿quién soy? Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Suena fuerte, ¿no? Suena muy fuerte que, pucha, se queda mudo por 9 meses y medio. O sea, todo el embarazo y un tiempo antes del embarazo, más o menos entre 9 y medio y 10 meses. Mudo. ¿Ok? Ahora, tú dices, este es un castigo. Esta es una enseñanza. Dios estaba haciendo algo para formar a Zacarías de una forma que él pudiera guiar a Juan para su trabajo. ¿Te imaginas? Que va a ser Juan el Bautista que va a abrir el camino del Señor. Alguien tiene que entrenarlo. Sí, va a tener el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, pero alguien tiene que entrenarlo. Y Zacarías fue el que tuvo que entrenarlo. Pero la lección aprendida, y después vamos a ver cuando él empiece a hablar, es cómo él pasa a ser el que va a guiar a Juan para poder crecer, para cumplir su trabajo, su misión con el Señor. Entonces esta prueba, que aparentemente suena muy dura, lo formó muy fuertemente y le permitió cumplir su propósito. ¿Ok? Entonces Dios no castiga, pero a veces pasan cosas para poder aprender, ¿no? Ok. Mientras tanto, mientras estaba pasando esto, la gente dice, oye, ¿qué pasa, no? La gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba, ¿por qué tardaba tanto?
obviamente se puso a conversar con otros. Era prender el incienso y salir, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. Cuando por fin salió, no podía hablarle porque se había quedado mudo. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Esa era la impresión de las personas. Oye, le ha pasado algo tan impresionante ahí que se ha quedado mudo. No puede ni hablar de la impresión, ¿no? De la visión que ha tenido. Esa fue la impresión de la gente. Pero no dicen nada más ahí. 7. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, su semana es su periodo, esta traducción semana en realidad es su periodo de servicio en el templo, el tiempo que les tocaba, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada. Poco tiempo después, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, no sabemos, pero no puede haber sido muchos meses, ¿no? Poco tiempo después, Elizabeth quedó embarazada. Entonces, si calculas poco tiempo, 1 mes, por aquí podemos sacar la fecha de nacimiento de Jesús, por si acaso, ¿eh? Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque lo del grupo de Abías se presentaban en una época específica y sabemos en qué época específica del año fue esto. Esto fue en abril. Entonces, más o menos entre abril y mayo quedó embarazada Elizabeth. Elizabeth dio luz a los 9 meses. Y María tenía, ¿cómo se llama? Quedó embarazada y sabemos la distancia de tiempos. Entonces, de mayo, que supuestamente quedó embarazada, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero más o menos debía nacer, ¿cómo se llama? Juan el Bautista. Y de ahí 6 meses más, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, entre agosto y septiembre, fue la época de nacimiento de Jesús. Aprox, ¿ya? Aprox, no sabemos la fecha exacta. Pero gracias a estos datos, podemos saber que Jesús, lo más probable es que nació entre agosto y septiembre. Mucha gente dice que fue septiembre porque corresponde a la fiesta de las trompetas, que la fiesta de las trompetas es cuando anunciaron la venida del rey. Posiblemente no lo sabemos. Pero sí entre agosto y septiembre, ¿ok? Luego ese dato podemos sacar. Ok. Poco tiempo después su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Mientras estuvo embarazada, no salió. ¿Por qué? Porque había tenido vergüenza de nunca haber quedado embarazada. Por si acaso, para las mujeres en esa época, no quedar embarazado era una vergüenza gigantesca, ¿ya? Una vergüenza gigantesca. Era como que Dios como una maldición de Dios, ¿ok? Una maldición de Dios. Entonces, ninguna mujer se iba a lucir, y si encima, por ejemplo, está embarazada de 3 meses y lo perdía, uy, eres realmente una pecadora terrible. Así lo veían las costumbres judías de esa época, ¿ya? Entonces ella se esconde 5 meses, como decir, para estar bien segura. Los 5 meses ya este embarazo ya después debe llegar al fin, ¿no? Y exclama, qué bondadoso, qué misericordioso es el Señor, exclamó. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. ¿Ok? Entonces no tener hijos era una vergüenza. Fíjense, no tener hijos, no hijos. O sea, hasta tener un solo hijo era una vergüenza. Una mujer, un solo hijo, Dios no la bendice. ¿Ya? Por eso digo, cuando ahora hablamos sí que la virginidad de María, para el pueblo judío en esa época tener un solo hijo era una mujer no bendecida por Dios, era mal vista, ¿ya? Como Elizabeth no era bien vista a pesar de ser una buena mujer y todo, porque no había sido bendecida por Dios, ¿ya? Okay, esa era la visión de ellos, por favor, no es la visión de Dios, es la visión de la costumbre judía. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. ¿Es una vergüenza no tener hijos? No, no lo es. Pero para ellos lo veían así. Nuevamente, por eso siempre cuando leemos la Biblia tenemos que darnos cuenta que hay cosas que expresa la gente por sus costumbres y que no necesariamente es lo que Dios dice al respecto. Hay que tener mucho cuidado. Por ahí estamos aclarando eso. 26. Cuando Elizabeth estuvo en su 6º mes de embarazo, que tenía 6 meses, entonces Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Ella estaba comprometida, ya estaba casada. Esta palabra comprometida es mal entendida ahora, es como, me voy a casar contigo. No, en el momento que se hace el pacto ya están casados, pero todavía no viven juntos.
El momento que hacen el pacto entre las familias, ya son marido y mujer, pero el marido tiene que construir una casa y cuando está lista la casa, hacen la ceremonia para recibir a la mujer en la casa y en ese momento tienen su primer contacto sexual, ¿sí? Entonces ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Por si acaso, cuando vamos a revisar nuevamente en las 2 clases de ahora, la genealogía, vamos a ver que María también descendía del rey David. ¿Ok? Gabriel se le apareció y dijo, saludos, saludos. En otras palabras, en otras versiones dice, regocíjate, gózate. Tengo noticia de gran gozo para ti. Depende de la traducción. Mujer favorecida, mujer bendecida, mujer a quien se le da un premio muy especial, un regalo especial. El Señor está contigo. En algunas partes dice, bendita eres entre las mujeres, no en todos los manuscritos. Eso, bendita estar entre las mujeres, no aparece en todas las versiones. En algunas versiones más modernas aparece, en las antiguas no. Aparentemente no estaba en lo original. Pero lo que está diciendo bien claro es, eres favorecida, el Señor está contigo. ¿Ya? La otra bendita entre las mujeres no necesariamente existió, pero igual es bendita entre las mujeres, ¿no? O sea, es un concepto no necesariamente bíblico, pero es verdad. Ok. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir, trató de entender, dice otras versiones. ¿Ya? Estaba dudando, no, ¿qué me está diciendo este pata? No, quiero que me explique. Ok. Y le dice, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Otros dicen, has hallado favor delante de Dios, la otra traducción. Concebirás, no la tienes todavía, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. La palabra en originales le pondrás por nombre Yeshua, que significa Dios con nosotros. Por eso en la versión también en Mateo dice, le pondrás su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Son en 2 idiomas diferentes. En hebreo la palabra es Yeshua, ¿ya? El original. Le pondrá por nombre Yeshua. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Mire cómo esta profecía está hablando del cumplimiento final, porque Jesús muere y no reina físicamente sobre Israel, ¿correcto? No reina sobre Israel en ese momento. Cuando estudiamos con más cuidado esta reinará sobre Israel también sobre la casa de Jacob. Recordemos que Jacob y Israel es lo mismo. Jacob era el nombre inicial, Israel es el nombre después que él ya está enderezado con Dios. Entonces, por eso casa de Israel, casa de Jacob viene a ser lo mismo. Su reino no tendrá fin. Cuando leemos los profetas, hablan de un reino milenario de 1000 años del Mesías en la tierra, que es lo que viene después de que regrese. Lo que pasa es que si no estudias todo el Antiguo Testamento no entiendes la secuencia, ¿no? Pero Dios le va a dar el trono. Y por eso dijo, no le va a dar ahorita el trono. Dice, él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. A ver. Cuando estaba vivo, ¿lo llamaban Hijo del Altísimo? No, nosotros lo llamamos Hijo del Altísimo. Después de su resurrección lo llamaron Hijo del Altísimo. ¿Ok? Lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará, no le está dando ahorita, le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel, que es todos los que descienden de la fe, ¿no? Los hijos de la fe. ¿Para cuándo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Una vez que comience su reino no va a acabar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, Jesús no vino a reinar. Dijo, yo no he venido a mandar acá, he venido a servir, ¿no? Mire cómo esta profecía se cumple en cada palabra de Jesús inclusive. Muy bien. Y le dice María al ángel. Zacarías le dice al ángel, y dame una señal, ¿cómo hacer esto? Y María le dice, pero ¿cómo va a pasar esto? Porque yo soy virgen. La diferencia, el otro le va a prometer que va a tener un hijo con su mujer, ya. Pero acá le dice, ¿cómo voy a tener yo un hijo? Yo soy virgen, yo no estoy embarazada. ¿Qué va a pasar? Le preguntó. Y el ángel le contesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La palabra cubrir es
es como un animalito que está encima del otro, cubriéndolo, protegiéndolo, pero al mismo tiempo fertilizando, ¿correcto? Entonces, con su sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Miren el Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, cuando tú estás al abrigo de Dios, estás bajo su sombra. Su sombra te cubre. O sea, cuando confiemos plenamente, el Señor nos cubre con su sombra a todos nosotros. Y Él le prometió eso para ahí en ese momento. El poder Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, en consecuencia de esto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Ok, vamos a entender esto bien claro. La palabra santo para nosotros significa sin pecado, ¿no? No. Porque nosotros somos santos para Dios, pero cometemos pecados. Santo es limpiado, purificado. Ok. Mucha gente interpreta santo, pues como no hubo acto sexual, entonces este niño es acto. No. Errores. ¿Cuál fue el primer mandamiento de Dios a los hombres? Todo el mundo me dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No. El primer mandamiento de Dios a los hombres fue a Adán y Eva y le dijo, creced y multiplicaos. El que instauró la relación sexual fue Dios. O sea, la relación sexual es santa, de por sí. Cuando lo usamos mal, la ensuciamos. Cuando comemos es bueno. Cuando comemos porquería, lo ensuciamos. Y así sucesivamente. Entonces, será santo, significa nacerá sin el pecado original, porque está limpio. No nace con el pecado que viene de Adán, porque Adán no es su padre. Su padre es Dios mismo. ¿Ok? Entonces, el bebé que nacerá será santo y será llamado futuro hijo de Dios. Además, como señal, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Mira, lo que te va a pasar a ti, mira que tu prima, Elizabeth, está embarazada y ya ella no puede tener hijos, está embarazada. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Vuelvo a repetirlo, el 6º mes. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y en otras traducciones dice, pues nada es imposible para Dios. En otras palabras, es cuando Dios lo dice, se va a cumplir, porque no hay nada que Dios no pueda cumplir, porque lo que Él dice, se hace y punto. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, otra vez, 6 meses. Entonces, María quedó embarazada cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Por eso hemos hecho ese conteo en antes, ¿se acuerdan? Al nacimiento probable de la fecha de Juan el Bautista, que faltaban 6 meses en ese momento, le agregamos los meses del embarazo de María, ¿no? Entonces, con eso más o menos sacamos por septiembre. María respondió, he aquí la sierva del Señor. En otras palabras, yo soy la sierva. Señor, soy tu sierva. ¿Qué significa sierva? Tú mandas, tú eres el dueño de todo, tú decides que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. En otra traducción, hágase en mí según tu palabra. En otras palabras, acá estoy para que hagas lo que quieras. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y es lo que María dijo. Hágase en mí. Y el ángel la dejó en ese momento, ¿no? Ese es el punto. Muy bien, entendido eso, seguimos un poquito más. Poco después, versículo 39, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, porque ahí vivían, al pueblo donde vivía Zacarías, ahí vivía Zacarías y Elizabeth. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth, que tenía 6 meses de embarazo, saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en Juan en ese momento, porque decía, va a ser antes de su nacimiento, ¿se acuerdan? Mientras está embarazada. Y eso la llenó a su mamá también. Entonces la mamá empezó a hablar por el Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María. ¿Qué sabía Elizabeth en ese momento? Nada. En ese momento recién María llegó a saludarla para decirle, hola, primita, ¿cómo estás? No sabía nada de lo que había pasado con María todavía. Y por el Espíritu Santo habla y profetiza. Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. El mayor regalo que puede ser una mujer
es la mamá pues de Cristo, ¿no? Y tu hijo es bendito. Todavía no le había dicho que estaba embarazada. Y ella sabía, y sabía Elizabeth, que todavía no estaba viviendo con José, o sea, no podía estar embarazada todavía. ¿Por qué tengo este honor? Miren, ¿ah? Si ella hubiera sabido que estaba embarazada, pero no por el Espíritu Santo, hubiera dicho, oye, te has portado pésimo. Si has estado con José, te has portado mal. Y si no has estado con José, peor. Cualquiera de las cosas es una desgracia para la familia, es mal visto. ¿No es cierto? Es una falta para nuestro honor, es una vergüenza. Pero ¿qué le dice? ¿Por qué tengo este honor? O sea, es el Espíritu Santo que está hablando. Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Si el Espíritu Santo ya le está diciendo que el Mesías está ahí. ¿Cuál es el Señor? ¿No es cierto? Nuestro Jehová, nuestro Señor, nuestro Padre, Cristo, Yeshua, Jesús, como queramos llamarlo. Que la madre de mi Señor venga a visitarme. ¿Qué mayor honor que puede haber? Cuando escuché tu saludo, por el saludo, hola Elizabeth, el bebé saltó de alegría en mi vientre. O sea, el bebé, el Espíritu Santo sintió la presencia de Cristo. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Nuevamente, María no le ha dicho nada. Todo esto es en el Espíritu Santo, profecía, palabras de ciencia, palabras de sabiduría. O sea, se llenó del Espíritu Santo de Elizabeth totalmente y tuvo revelación. ¿Ok? Entonces, después de esa revelación que ve María, si no le había contado nada a Elizabeth, que el Espíritu Santo se lo confirma. Ella había recibido el mensaje, lo había creído, pero en ese momento recibió una confirmación. Mira qué hermoso es Dios, porque María era una chiquilla, no tenía una gran formación, no pertenecía pues a una familia sacerdotal, ni una formación de palabra enorme, no, pero había creído y había aceptado. Y en ese momento, a poco tiempo, porque se fue poco tiempo después de quedar embarazada, ahí nomás del que estuvo Gabriel, ahí se fue pues a la montaña de Judea. Fue poquitito, no sé, un par de semanas, 3 semanas, no sabemos cuánto. Entonces se va y ahí el Espíritu Santo le habla por intermedio de otra persona y le muestra pues por eso la confirmación de todo. O sea, eso le trae aún más paz, más tranquilidad, porque te haga con un peligro enorme de que la maten. Se queda embarazada y el marido no es el padre, el marido tenía que apedrearla. Entonces, Dios le da paz especial ahí en ese momento, por intermedio del Espíritu Santo, hablando por medio de Elizabeth, ¿ok? Y en ese momento, María se llena también del Espíritu Santo y dice, María respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cómo mi espíritu se regocija o se alegra en Dios mi Salvador. Ese es el punto. ¿En qué tenemos que regocijarnos? ¿En que nos va bien? ¿En que Dios respondió nuestra oración? ¿En que estamos sanos? ¿En que hemos visto un milagro? No. Nos regocijamos en Dios, nuestro Salvador. Nos regocijamos que nuestro Dios es nuestro Padre, que este Dios es nuestro Creador y que vive en nosotros y que ha venido a morir y murió por nosotros, todo por nosotros, etcétera, etcétera. Nos regocijamos en Él, no en sus obras, no en cómo responde nuestra oración, no en qué bien nos fue el trabajo ese día o qué mal nos fue el trabajo ese día. ¿Me entienden? Me regocijo en Dios mi Salvador. Ahora dice, encima ahora, pues se fijó en qué, en su humilde sierva. Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Ella dice inmediatamente que se reconoce como una pequeña cosita. Dios, yo no soy grande para que Dios me escoja. No soy la mejor mujer del mundo para que Dios me escoja. No. Vio la sencillez, la humildad de ella como sierva. Y eso es lo que inmediatamente ella reconoce y Dios la usa por ese motivo. Y gracias a esa, por el acto que Dios ha hecho, no por su bondad de ella, no por el poder de ella, sino por lo que pasó en ella, dice, pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, porque Dios se fijó, no por lo que hizo. Pues el poderoso es santo. ¿Qué es santo? Es limpio. No hay nada malo en él, ¿no es cierto? No hay pecado en él, no hay mentira. Y ha hecho grandes cosas en mí. ¿Qué ha hecho en mí? Pucha, me metió un bebé. Así, solamente por el Espíritu. Y estoy embarazada del Mesías.
Ha hecho grandes cosas en él. Él muestra misericordia o su misericordia de generación en generación. Siempre la va a mostrar. Aún los hijos de padres malos va a tratar de mostrar siempre en todos su misericordia, de generación en generación. ¿Pero a quién? A todos los que le temen. Misericordia, ¿qué es? Recuérdense, es premio no merecido. No porque tú has hecho algo bien, pero es buscas a Dios por alguna forma, es temer a Dios, respetarlo, y entonces Él muestra misericordia. Ok, miren qué profecía, qué palabra tan linda, ¿no? 51. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, no solamente en ella, en todo el mundo, en todo el universo. Y ahora explica un poco más. Dispersó a los orgullosos y los altaneros. A los que decían yo soy, yo sé, no cuánto, fuera. A príncipes derrocó de sus tronos, ¿no? Lo que decían el rey de Babilonia, el rey de Persia, cayeron. Y exaltó a los humildes. Y en este caso se considera una humilde ella. Al hambriento llenó de cosas buenas. Aquel que desea y tiene hambre de Dios, ¿qué te da el Señor? Te llena de cosas buenas. Pero a los ricos despidió con las manos vacías. Cuando dices, entonces no te puedo tener plata, si no, no voy a conocer a Dios. ¿Qué se refiere a rico y pobre? Pobre de espíritu es aquel que se reconoce que en humildad quién es y quiere de Dios. Entonces ese es pobre en espíritu. Y Dios te llena de cosas buenas. Pero aquel que dice, yo he hecho esto, yo soy inteligente, yo tengo muy buen don de ventas y por eso he logrado esta administración, esta empresa, los envía vacíos. A los que buscan a Dios en humildad, los llena de cosas buenas. Y a los que creen que han logrado las cosas por sí mismos, van con manos vacías. 54. Ayudó a su siervo Israel, Israel Jacob, y a todo lo que viene del pueblo de Israel. Y no se olvidó de ser misericordioso. Nunca Dios deja de ser misericordioso. Nunca. No se olvida, no puede olvidarse. Dios prometió, Dios está en su naturaleza ser amoroso y ser misericordioso. Y además dice, pues lo prometió a nuestros antepasados. Le hizo promesas y Dios, promesa que hace, promesa que cumple. Dios te ha prometido algo, lo va a cumplir. Lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Recuerden un pasaje de Jesús que dijo, ustedes pueden ser hijos de Abraham en la carne, pero Dios puede hacer salir hijos de estas piedras de cualquier parte. Alguien que recibe el Espíritu del Señor es un hijo de Abraham también de la fe. Hijo de Abraham por la fe, porque Abraham es el padre de la fe, padre de los creyentes. O sea, porque creyó en Dios, todos los que creen en Él, digamos, es nuestro padre, es el que inició esta tribu, esta iglesia. Desde el punto de vista físico, Dios la hizo definitivamente a partir de Dios, pero Abraham fue el padre físico, digamos, ¿no? Y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. O sea, ¿se quedó hasta cuándo? Más o menos hasta el parto. Un poquito después, un poquito antes, no lo dice. No sabemos si María estuvo ahí en el parto o no estuvo, no lo sabemos. Pero por lo menos estuvo 3 meses. O sea, quiere decir que cuando regresó a Nazaret ya estaba con 3 meses de embarazo. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé de Juan el Bautista, ¿ok? Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse que el Señor había sido tan misericordiosa con ella. Primero se alegraron, o sea, dijeron que iba a ser causa de gozo, ¿no? Pero este es todavía la primera parte del gozo, viene más. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. Ok. Octavo día es siempre. Octavo día es siempre la circuncisión. ¿Por qué octavo día? Curioso. Médicamente es el momento en que mejor, menos sangra y mejor coagula y mejor cicatriza si tú le haces una circuncisión a un niño. Médicamente está demostradísimo, ese es el día perfecto. Dios escogió el tiempo perfecto para que su pueblo fuera circuncidado. Octavo día. ¿Ya? Ok. Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. Y ya sabía de quién venía. Su esposo debe haberle escrito y contado qué cosas se trataba todo eso. Y lo tenía por cierto completo. O cómo lo habrá comentado, no sé. Pero ella tenía la certeza. Así como a Zacarías dijo, lo llamará Juan, ella no me lo cambian de nombre. Lo que dijo Dios,
por medio de su ángel, eso lo vamos a hacer. No nos vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda. Aunque no haya ningún Juan en la familia, no importa. Entonces Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. Y todo el mundo dijo, ¿cómo? No hay nadie en tu familia con ese nombre. Claro, ¿no? Todos los nombres eran por familia. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. O sea, tenía 9 meses y 15 y 8, más o menos casi 10 meses que no hablaba nada. En el momento que él se puso de transmitir, ¿no? Su nombre es Juan, porque el ángel me lo dijo y el ángel está al costado de Dios, yo estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Y en ese momento, ok, ya te diste cuenta, recuperaste la voz. Y se pone a alabar a Dios en ese momento. Todo ese tiempo debe haber estado Dios, ¿cómo no te creí? ¿Cómo te fallé? ¿Qué cosa, toda la cosa que habrá aprendido ahí Zacarías en ese momento? Para que en ese momento salta con todo su corazón a declarar lo que Dios ha dicho es verdad. Yo solamente hago lo que Dios ha dicho, no lo que mi familia piensa. Y empezó a alabar a Dios, ¿no? Ahora, todo el vecindario, esto se llenó de temor reverente. Y ese es el temor hacia Dios, temor reverente, no temor de miedo, temor de reverencia, de admiración, ¿no? de admiración a Dios. Y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que estaban en ese momento y disfrutaron ese momento y lo que ahora va a hablar Zacarías, se llenaron de gozo, se fue un momento de gozo, y después lo que iba a hacer Juan, obviamente iba a traer el gozo al pueblo, ¿no? 66. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Claro. Número 1. Eran mayores. Ella era estéril. Queda embarazada. El hombre recibe un mensaje, se queda mudo y en el momento que escribe recupera el habla y empieza a orar y a profetizar. Es decir, estos son señales tras señales tras señales. Entonces la gente estaba, wow, ¿quién será este niño? ¿Qué va a ser? ¿No? Ok. Entonces entienden el concepto. Entonces viene la profecía de Zacarías. Entonces su padre de Juan Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Alaben al Señor, el Dios de Israel. ¿A quién tenemos que alabar? A nuestro Dios. Por lo que haga, como lo haga y cuando lo haga. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y nosotros nos ha redimido por medio de Cristo. ¿Correcto? Nos envió un poderoso Salvador. Mira, estaba profetizando al futuro, ¿ah? Del linaje real de su siervo David. Ok, ojo, no está hablando de su hijo, porque su hijo ellos no eran del linaje de David, ellos son del linaje de Aarón, que no tiene nada que ver. Entonces estaba hablando de lo que venía, estaba profetizando, Dios le estaba haciendo profetizar. Ya ha enviado a su Salvador. El Salvador ya estaba en la barriga de María, ¿ok? La profecía, miren, para entenderla. Del linaje real de su siervo David, como lo prometió, mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Multitud de profecías hay sobre el tema. Ahora, debido a esto, seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Hay enemigos físicos y hay enemigos espirituales. ¿Realmente los romanos lo odiaban físicamente? No, pero como era un pueblo rebelde, los atacaron y todo. Pero ¿quién eran sus enemigos? Era la mentira que se creía en sus tradiciones, todo lo que sea el mundo espiritual. Entonces somos rescatados. Jesús cuando viene nos rescata. Cuando lo aceptamos a Él nos rescata. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Nos rescata. Éramos presos, ¿no? Ahora somos libres. ¿Sí? Y de todos los que nos odian. El mundo espiritual sobre todo. Él, Dios, ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado. ¿Cuál era el pacto? Que iba a enviar a un Salvador para todos nosotros. El pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Dios prometió por juramento, juró por él mismo, por si acaso. ¿Ya? Él juró por él mismo que les iba a mandar y le prometió a Abraham. Abraham le creyó. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos, o sea, ya estamos rescatados. Una vez Dios cumple y lo rescata, para poder servir a Dios sin temor. En santidad y justicia. No en nuestra santidad y justicia, en la santidad de Dios, en su justicia.
mientras vivamos. Mientras estamos acá, estamos para cumplir el trabajo de Dios, lo que Dios nos manda hacer. Y tú, y ahora le habla al niño, mi pequeño hijo será llamado profeta del Altísimo. ¿Qué profecía? O sea, vas a profetizar sobre el más grande, sobre el Altísimo, sobre Elohim. Porque prepararás el camino para el Señor. Otra vez, ¿cuál es la misión de Juan? Preparar el camino. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Por eso Juan habla sobre el bautismo de arrepentimiento, porque el arrepentimiento, el cambio, te lleva al perdón de Dios. Entonces, ¿cómo encontrar salvación? Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Eso es lo que dijo Juan. ¿Sí? Entonces los guió a encontrar la salvación. Primero a sus discípulos, y luego los discípulos, cuando después Jesús resucita y toda la cosa, los discípulos nos llevaron a todos nosotros, ¿no? Dirás a su pueblo cómo encontrar salvación por medio de Cristo, mediante el perdón de sus pecados, por medio de la muerte y resurrección de Cristo, gracias a la tierna misericordia de Dios. Y esa es una palabra que, el único momento que aparece estas dos palabras juntas es en este capítulo. Tierna misericordia. No es una misericordia, bueno, pues vamos a perdonar. No, es misericordia llena de amor. ¿Ya? Dios es así, tierna misericordia. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo, la luz de la aurora, está a punto de brillar entre nosotros. Otro de los nombres para Jesús es la luz. ¿No? Es nuestra luz. ¿Okay? O la luz matinal o el Espíritu de Dios. Para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte. Todo lo que no están en Cristo están en sombra de muerte y oscuridad. Y Jesús cuando viene nos da la luz y habita en nosotros, ¿no? Y para guiarnos al camino de la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aunque miren cómo toda esta profecía se fue cumpliendo paso a paso en todas las cosas que Jesús fue diciendo, ¿sí? Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. Explica en otra parte que él comía langostas y miel silvestre y se vestía con ropa de camello y bueno, era un nazareo, no tomaba vino ni ningún licor, ¿no? Preparándose para su trabajo. Ok, dejo de compartir.